tenemos un tema muy importante, Arturo, que viene a ser que la gente está ansiosa. Ansiedad es pretender ir más rápido que la vida misma, ¿de acuerdo? O sea, es estar en una velocidad mucho más adelantada a los sucesos que en realidad están pasando. Y esto generalmente se produce cuando a una persona le sale una prueba positiva. Así la persona se sienta bien, así la persona no tenga síntomas, el hecho de tener su prueba positiva genera una angustia, una ansiedad especial. Y la gente se comienza a desesperar por tomar medicamentos, por pedir exámenes que de repente no se necesitan todavía, por apurarse en tratar de solucionar algo que en el fondo todavía no ha generado absolutamente nada, porque solamente tenemos un papel, una prueba. ¿Qué opinas al respecto de esto que te estoy diciendo, que es algo que estoy viendo todos los días? Así es, Tomás. En realidad esto es tan común en la población que frente a todo lo que sale publicitado en los noticieros, la desesperación, las variantes, faltas de vacunas, etcétera, hace pues que cuando una persona diga yo no me quiero contagiar, no me quiero infectar, no quiero tener el coronavirus, se hace una prueba, ya sea por voluntad propia o laboral, sale pues positivo o reactivo, entonces la desesperación. Inclusive si en ese momento es anecdótico, se pone el oxímetro de pulso, le baja, ¿no? Entonces dice, uy, yo debería tener 98, 97, tengo 94. Entonces se desespera. Esta situación de hacerse una prueba, ya sea voluntaria o por la cuestión laboral, consiste en que la interpretación lo hacemos nosotros, los médicos. La interpretación. ¿Por qué? Porque también es preguntar a las personas sobre las posibilidades de cuándo se pudo haber contagiado, en qué momento, si tiene en ese momento algún síntoma, etcétera, que lo catalogue en alguna fase en especial, en algún nivel de gravedad en especial, y según eso nosotros clasificamos a la persona que tiene un examen positivo, porque puede ser un asintomático. Totalmente, o puede ser un falso positivo también. O puede ser un falso positivo, que eso ocurre cuando nosotros hacemos de una manera indiscriminada un mal uso de las pruebas. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que estamos viendo últimamente. Personas completamente asintomáticas que por el hecho de haber tenido un contacto, el día siguiente ya se hicieron una prueba cuando en realidad ni corresponde en ese momento hacer la prueba, porque las pruebas tienen su momento para que puedan salir o positivas o reactivas o no reactivas, pero cuando se hacen en otro momento en especial, generan más dudas que beneficios. Por supuesto, y bueno, en la práctica médica yo he podido ver todas estas situaciones de las personas, porque digamos que han estado en una reunión, etcétera, y de repente entra ese temor de uno sale positivo. Uno. Entonces ya, me hago inmediatamente o al día siguiente una prueba. Por ejemplo, una prueba molecular o de antígeno. Es muy probable de que a las 24 horas no le vaya a salir positivo. De acuerdo. Porque va a depender mucho del aspecto de la carga viral, si queremos ver. Una prueba molecular, la famosa PCR-RT, ¿no? Necesita una cantidad mínima del virus para poder dar salir positivo. Así es. Así es. Las pruebas rápidas de antígeno también necesitan una cantidad para dar positivas. Y un tiempo para que reaccione nuestro sistema inmunológico y fabrique esos antígenos. Entonces, es el momento adecuado. No lo puedo hacer de inmediato, ni tampoco lo puedo hacer al día siguiente. Por ejemplo, uno espera entre 24 y 48 horas para un PCR, si es que sé cuándo me he infectado. Ojo, uno espera entre 48 y 72 horas para usar una prueba de antígeno cuando yo sé o pienso que me he infectado. Pero si lo hago antes, no me va a salir. O de repente me sale una de ellas. Cuando se hagan una prueba, háganse una. Porque hay algunos que son muy desesperados y vienen, doctor, mire, me he hecho 2 pruebas, me he hecho antígeno y me he hecho PCR.
uno sale positivo y el otro negativo. ¿Qué hacemos? Claro, porque no están dirigidas esas pruebas por médicos. Por supuesto. Y además acá donde está la mayor importancia, que lo conversamos hace poco con nuestro colega Jesús González, era justamente que lo más importante en este caso no son las pruebas, es la clínica del paciente. Y eso es lo primero que nos enseñan en medicina, es a evaluar pacientes, no pruebas. Por supuesto que sí. O sea, nosotros cuando evaluamos un paciente, según nuestra sospecha, recién dirigimos racionalmente las pruebas de laboratorio. No hacemos, es incorrecto hacer, suele pasar, viene el paciente, consulta y le hacen una lista de 20 o 30 pruebas y después le hacen el diagnóstico. Ese es un craso error. Ese es un error. Y hay otra, claro, porque todo tiene su momento. Pero también, por ejemplo, lo he visto en casos en que la gente desesperada no tiene síntomas, pero quiere hacerse una tomografía de pulmones. No justifica si no hay síntomas, ¿no es cierto? O sea, porque no estás ganando nada y estás gastando un dinero en un momento que no es el adecuado. Es clásico. O quieren una radiografía que no la utilizamos, o quieren ya pues una TAC o una TEM, que es las tomografías pulmonar, y se autoprescriben, se autosolicitan sin necesidad. En la primera semana no vamos a poder evidenciar ningún signo radiológico muy claro. Al contrario, mira, cuando el exceso de pruebas confunde más de lo que nos pueden ayudar. Por supuesto. Imagínense que esa persona esté pasando por un cuadro gripal. ¿Ok? Un cuadro es un virus respiratorio. Puede confundir. Ahora también hay que tener en cuenta que todo lo que miramos tampoco va a ser COVID. Coronavirus, no va a ser COVID. ¿Ok? No todo. Por eso hay que hacer una buena discriminación sintomática, sindrómica, de laboratorio, radiológica, etcétera, para poder evidenciar, ¿no? Y tampoco hay una preocupación, hablábamos también contigo, de cuando sale el informe. El informe radiológico debe ser interpretado por el médico, no por el paciente, porque ahí todos los pacientes ¿a dónde van? Conclusión. Así es. ¿No es cierto? Conclusión. Y nosotros no vemos la conclusión. Hay características, por ejemplo, radiológicas en la tomografía que se han ido describiendo conforme la experiencia de los radiólogos. Incluso hay signos patognomónicos en este caso, como si fuera un vidrio esmerilado, ¿no? Esa es una imagen clásica, típica del coronavirus, que puede afectar un porcentaje de pulmón. Pero la gente de frente lee 35% del pulmón comprometido y ya cayó en la depresión, en la angustia, en la ansiedad. Así es. Esa es una hay algunas clasificaciones, tanto porcentuales y también graduales, que lo hacen los médicos radiólogos, porque esto debe ser visto por un médico radiólogo, no por otra especialidad. Un médico radiólogo, y más aún si ellos se subespecializan en determinados aparatos y sistemas, se subespecializan en técnicas radiológicas, ya sean de imagen o intervencionista. Entonces, puede poner una clasificación porcentual y me puede decir, imagínate si un paciente encuentra 50% de pulmón comprometido. Se va a poner corriendo a buscar UCIs. Necesito una cama UCI. Y todavía él lo dice, necesito. Pero estamos viendo un paciente infectado que no tiene dificultad respiratoria, que cuando te lo cuenta no se agita, no se cansa al hablar, está saturando 95. Entonces, algo está pasando. Tenemos que hacer una buena... Tenemos que armar el árbol diagnóstico. El árbol diagnóstico completo. Y señora, cada prueba, todas las pruebas, las diagnósticas, las de seguimiento, las pruebas de confirmación, las pruebas de sangre para ver infección respiratoria, para descartar una neumonía, todas esas pruebas tienen su momento. Y eso es básicamente decisión del médico que la está guiando en este camino
que afortunadamente la mayoría de veces tiene resultados positivos, pero también causa muchas pérdidas en nuestro país. Muchísimas gracias, Arturo. Ha sido un gran placer poder conversar de estas cosas. Nosotros vamos a seguir poniéndonos al día todas las semanas acerca de esta pandemia que está afectando al mundo de una manera muy especial. Gracias. Continuamos con más.